Bienvenidos amigos de Conectados Vino Tinto a un nuevo video donde nos vamos a estar adentrando ya a una semana de lo que va a ser una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas, la última, bueno, las dos últimas jornadas del año 2024 y la que va a marcar esa tendencia y ese destino de lo que puede suceder a la selección Vino Tinto de cara a su sueño mundialista. Así que va a ser una doble jornada de eliminatorias clave, fundamental, esencial, donde Venezuela, basta de empates, hay que ir por los 3 puntos, tanto ante Brasil, tanto ante la selección de Chile en Santiago de Chile. Y para esta tertulia deportiva me acompaña Carlos Goncalves, pero antes de iniciar este análisis, quiero invitarte a suscribirte, a activar las notificaciones y bueno, a darle la campanita y por supuesto dejar algún comentario de cómo ves esta próxima jornada eliminatoria sudamericana. Al habla Héctor Sandoval y esto es Conectados Vino Tinto, Carlos. Gracias, Héctor. Como siempre, un placer estar con todos ustedes, todos nuestros suscriptores, toda la gente que nos sigue, que nos apoya, programa a programa. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Habemos convocatoria. Hay convocatoria también de la selección brasileña. Hay convocatoria de todas las selecciones que jugarán estas nuevas jornadas, dos jornadas, como bien nombraste, las dos últimas de este año, importantísimas para esos puestos de clasificación, no solo para Venezuela, sino para todas las selecciones que están peleando un cupo para el Mundial. Y bueno, vamos a enfocarnos en la nuestra, vamos a tratar de hablar un poquito de lo que fue la convocatoria del Bocha Batista y su cuerpo técnico para este encuentro o doble eliminatorio, doble fecha contra Brasil en principio en Maturín. Ya se despejan las dudas, va a ser en Maturín. Bien lo dijo el Bocha en una de sus ruedas de prensa después que finalizó uno de los partidos de las jornadas anteriores, que él estaba muy cómodo en Maturín y la selección estaba muy cómoda en Maturín como para poder cambiar de escenario. Muchos rumores sobre que se podía jugar en Caudare, en Barquisimeto, y bueno, eso fue todo echado por tierra y definitivamente Maturín seguiría siendo el fortín de nuestra selección nacional. Exactamente, Carlos. Fórmula ganadora no se cambia, así que hemos mantenido la presencia y el invicto en Maturín y por qué cambiarla, la sede mundialista. Ahora, eso puede cambiar ante Brasil, vamos a estar claros, pero vamos a meternos primero en lo que es o es la convocatoria y ese pequeño cambio, porque al final sigue siendo la misma convocatoria y también vamos a estar hablando, Carlos, amigos conectados Vinotinto, de ¿qué pasa con algunos jugadores que creemos deberían estar llamados a la selección y el Bocha como que se está haciendo la vista gorda? Carlos, háblame de la convocatoria. Sí, vamos a empezar por los porteros. Rafa Romo, yo creo que el titular indiscutible de nuestro seleccionado, sigue estando allí presente. Alain Baroja y Wilker Fariña se mantienen en la convocatoria, aprovechando las lesiones de otros porteros que no están en buen momento y que están pasando por lesiones hoy día y lo aleja de la selección de la convocatoria en esta oportunidad. Los centrales estarán Jordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Rubén Ramírez, Cristian Macún y Carlos El Pipo Vivas del Deportivo Táchira. En los laterales serán John Aramburú, Alexander González, Miguel Navarro y aquí la única variante que encontramos en esta convocatoria de la doble fecha fue llamado René Rivas del Atawón de la Liga de Arabia, de Emiratos Árabes. Los Así es. volantes son José Martínez, el Brujo Martínez, ya ha recuperado su lesión, ya viviendo un buen momento con el Corinthians en Brasil. Yangel Herrera, Cristian Cáceres Jr., Tomás Rincón, Telasco Segovia, Brian Ortega, Jefferson Savarino y Eduardo Bello en la parte de los volantes en el medio campo de la selección venezolana. Y finalizamos con los delanteros. Los delanteros. Buena, Importante. buena, buena. Preste atención. Por aquí vamos a abrir un hilo importante de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Los delanteros van a ser, bueno, aquí en la convocatoria está Darwin Machís como delantero, John Murillo, Jefferson Soteldo, Kervin Andrade, Salomón Rondón, Eric Ramírez y Yonder Cádiz. Pero en realidad quienes son delanteros en esta convocatoria son Salomón Rondón, Eric Ramírez y Yonder Cádiz. Los otros Exacto. jugadores nombrados acá son mediocampistas ofensivos, tanto Darwin Martínez, Darwin Machís
como John Murillo, Jefferson Soteno y Kelvin Andrade. Son jugadores extremos, son jugadores que juegan por las bandas, jugadores de mucho recorrido y no son jugadores delanteros centros como para colocarlos acá. Pero bueno, en la convocatoria aparecen así, quizás como para llenar un poquito más esa zona de delanteros, evitando una ausencia que nosotros vamos a debatir el día de hoy, que es la de Joseph Martínez. Un jugador con Así buen momento, mismo es. buen presente. ¿Qué pasa con José Martínez? ¿Qué pasa con José Martínez? Y vamos a estar analizando también con esto, Carlos, amigos conectados Vinotinto, algunas declaraciones que habló o que ha mencionado en la filosofía del Bocha Batista, que es el aprovechar el timing del jugador, que justamente los jugadores venezolanos que van a estar en esta gesta de convocatoria para de cara a lo que es estas eliminatorias, deberían pasar por un buen momento. Y ese timing, ese buen momento, que hubo un tiempo que lo perdió José Martínez, ahora lo ha recuperado y viene haciendo goles a diestra y siniestra José Martínez. Entonces aquí nos preguntamos, en base a ese discurso del Bocha Batista, bueno, pero realmente, ¿qué está pasando con José Martínez? ¿Por qué no está en esta convocatoria? Sí, mira, fíjate, hay cosas que me llaman la atención. Primero, sí, el Bocha Batista y el cuerpo técnico en unas declaraciones que han dado a la prensa y a los medios de comunicación en jornadas pasadas, indican que ellos son entrenadores de aprovechar los buenos momentos de los jugadores que están haciendo vida, bien sea en el exterior o en la liga local de nuestro fútbol. Eh, en este momento, delantero que está en un gran momento y que vive una luna de miel con el arco es José Martínez. Hizo 8 goles en 6 partidos con el Montreal, a pesar de que Montreal quedó eliminado en la Sí. MLS. No hay otro jugador, inclusive si analizas el último mes de los delanteros venezolanos, ni siquiera Salomón Rondón tiene tan buen momento como el de José Martínez. Ojo, no estamos diciendo acá que Salomón Rondón no debería estar y yo sé sí, no, no. No, no, Salomón no. es el gladiador, Siempre. es el jerarca, es el hombre de recorrida, es el gladiador, el mandamás de la selección nacional, es indiscutible, es un jugador que debe estar siempre con nuestro seleccionado. Ahora, lo que debatimos acá es por qué no está José Martínez cuando tiene mejor momento que John Dercadi y Kerry Ramírez, ¿no? Exacto. Primero Porque porque, Salomón no entra en la muestra. Salomón no no, entra en la muestra. no, Y pero, además pero que lo, viene de marcar tripleta ahorita. pero lo podemos comparar porque es Claro, el delantero que tiene más fuerza referente. en nuestro, el Ujú. referente en nuestro seleccionado, pero ni siquiera él ha tenido un mes tan bueno como el que ha tenido José En Martínez global, en estamos global. hablando. Ujú. Claro, entonces tú dices, ¿qué necesitamos para esta doble fecha? Necesitamos gol. Ofensiva. Necesitamos gol porque necesitamos ofensiva y necesitamos marcar para poder sacar 3 puntos tanto a Brasil como en el próximo partido que nos viene siguiente, ¿no? Entonces, que es contra Chile. Entonces, preguntamos, hay doble discurso. Darwin Machino está jugando con el Valladolid. Fue Correcto, apartado por el técnico de correcto. Valladolid por sentir él que está viviendo un bajón físico y que no está en los entrenamientos demostrando estar en las convocatorias del Valladolid en la liga, ¿no? Y uno de los señalados en el último partido, ¿no? Claro, Exactamente, ojo, ojo, no con exactamente. esto quiero decir que no lo tienes que convocar, No, no, ¿no? no, pero volvemos a ese doble discurso, ¿me entiendes? Entonces, claro, Darwin Machí también es referente de nuestro seleccionado, ha aportado muchísimo en esta selección, pero volvemos a ese doble discurso que tenía el cuerpo técnico. ¿Por qué llamar a unos sí, otros no? ¿Por qué no aprovechar el buen momento de José Martínez? Hay un tema extradeportivo que nosotros no sabemos, hay algo puertas adentro que no se ha querido ventilar. Hoy salió el Bocha Batista dando una declaración en un medio de comunicación de prensa nacional, alegando de que él no tiene ningún inconveniente ni con José Martínez ni con ningún otro jugador que no está presente en la convocatoria. Entonces, esto va a aclarar mucho, como dice el dicho, no aclare mucho que oscurece. Entonces, no sé por qué Tal tienen cual. que darle tanta importancia, porque igualito los medios de comunicación, nosotros como medios alternativos, siempre vamos a opinar, siempre vamos a dar nuestro punto de vista, siempre vamos a querer quitar y oponer jugadores, porque bueno, es parte de este proceso que nosotros vamos viviendo. Pero el cuerpo técnico tiene que dedicarse a su trabajo
Las explicaciones quizás tendrá que darlas después, cuando se hagan los balances de los partidos, quién trajo y quién no trajo, pero antes ya dio la convocatoria para él, creo yo que para ellos son los que deben estar, no debe estar aclarando que si esto, que si Claro, aquello, porque entonces imagínate, van a decir que por qué no convocó al otro, a este, a Bernardo, a Juan Piañor, por ejemplo, que a mí me parece que está viendo un extraordinario momento con el Caracas Fútbol Club y pudiera tener un cupo sí, hoy sí, día sí, en la claro. selección. Entonces, y por ahí, bueno, nos podríamos hacer una extensiva de lista que De no algunos acabaríamos, jugadores, sí, de algunos jugadores importantes que no claro. acabaríamos hoy. Entonces, al menos el de José Martínez sí me llama mucho la atención porque es un jugador que ha sido figura en nuestro seleccionado, ha tenido experiencia y hoy en día una experiencia como la de José Martínez no la tenemos en ningún delantero apartando a Salomón Rondón de los demás que están, tanto Rey Ramírez como John de Candy no tiene el recorrido, no tiene la experiencia que han tenido José Ujú, Martínez en el ujú. seleccionado. Entonces, si hay un momento en donde debería volver a la selección José Martínez, es ahorita, es Right ahorita, now, es ahorita. right now. Porque además Correcto. tenemos que entender que José Martínez ha sido apartado de la selección porque vivió primero una lesión importante donde estuvo muchos meses fuera, después un bajón cuando fue pasado de Miami a Montreal, ese espacio de tiempo de adaptación a su nuevo equipo lo hizo bajar a nivel físico, no estaba en buen momento para poder estar en la selección, eso se comprende. Pasaron, aprovecharon la oportunidad John Dercades y Eric Ramírez que estaban en el mejor momento, se atornillaron en la selección, pero me llama la atención que Eric Ramírez, por ejemplo, no ha sido muy utilizado en el seleccionado. Entonces lo vuelves a repetir teniendo a un José Martínez. No estoy diciendo que no llame a Eric Ramírez, pero no tiene cabida ambos Claro. delanteros en este seleccionado. No lo sé. Importante que se analice, se haga la crítica correspondiente, porque hay que, para eso estamos, para poder hacer una crítica y preguntarnos qué pasa en realidad con José Martínez y por qué están fuera de esta convocatoria que para mí es importante a nivel de ofensivo. Y que a todo lo que tú dices, Carlos, amigo conectado Vinotinto, agregamos el hecho de que necesitamos en estos dos partidos buscar alternativas distintas a lo que hemos visto anteriormente, donde el Bocha ha insistido con un doble nueve y hemos visto que no ha funcionado ese doble nueve. Es decir, en cuanto a características, José Martínez te puede aportar cosas muy distintas junto con Salomón, que hemos visto que ha funcionado esa dupla, Sí, ellos juntos. Entonces, se entienden. ahí es donde nosotros agregamos esta inquietud, que es razonable tenerla, ¿no? Es Sí, sin interesante duda. de cara a estos dos cotejos que se vienen. Primero, defender tu feudo porque estás de local ante la superpoderosa Brasil, superpoderosa entre comillas en el sentido de que ya nosotros lo vamos a comentar en la previa, que lo vamos a hacer la próxima semana, pero como he dicho en programas anteriores, esto es una Brasil que juega feo y que caminando va de cuarta relajada en las eliminatorias. Es decir, ojo, ojo, sigue siendo Brasil, independientemente que no tiene los nombres rimbombantes. Pero estás de local y el mismo Bocho también en recientes declaraciones dijo, hay que sacar los 3 puntos de Brasil, es una obligación. Es decir, Es ni correcto, siquiera está pensando en la obligación ante Chile. Porque es correcto. para mí sí la obligación es sacar los 3 puntos ante Chile, aunque también va a ser un partido complejo, pero eso también lo vamos a hablar más adelante. Es Es decir, correcto. hay que buscar alternativas. Lo que estamos viendo es cómo manejar esta gestión de jugadores y lo que tú bien dices, ok, se ha repetido a Eric Ramírez, por ejemplo, pero ¿cuánto ha utilizado Bocha Batista a Eric Ramírez? Poco, muy poco. Muy poco, muy poco. Y viene siendo Eric Ramírez también la misma característica de John Del Cardi, la misma característica de Salomón Rondón. José Sí, Martínez es distinto. A eso es a ese es el punto que nosotros queremos llevar en esta inquietud que nos surge aquí, ¿no, Carlos? sí, ¿no? Y que Eri Ramírez y Yonder Cádiz quizás son más acompañantes de Salomón para buscar alternativas con el juego aéreo. José Martínez es un Correcto. jugador totalmente distinto, más habilidoso, más de cara al gol, más de entrar de fuera del área hacia adentro. Eh, nos da otra, como tú lo dices, nos da otra alternativa. Es importante también, para no quedarnos solo con el tema de José Martínez, Mm, también me llama la atención, habría que ver el estado físico de Samuel Sosa.
que más nunca fue Sí, se, convocado, está en el Querétaro, es un jugador que fue tomado muy en cuenta cuando empezaron las eliminatorias y de repente, bueno, si sí, estuvo más nunca. lesionado, se perdió, no sabemos está exactamente su estado físico, si le ha costado todavía luego de la lesión volver a tomar ritmo, pero tampoco fue borrado totalmente del seleccionado, más nunca estuvo en ninguna convocatoria. Entonces llama la atención también esta ausencia eh, de medio campo que también nos daba alternativa y que cuando fue utilizado al principio de la eliminatoria, su participación fue positiva, Sí, respondió bien. aportó para nuestro seleccionado. Y otra cosita que más allá de no meter y sacar jugadores ya, porque bueno, eso le corresponde al cuerpo técnico y al Bocha Batista, que él trabaja con ellos y los tiene ahí en los entrenamientos y en los juegos. Eh, También me gustaría tocar el tema de Savarino. A mí me inquieta, es un jugador que a mí siempre me ha gustado, bueno, creo que ha quedado aquí ya plasmado en varios programas lo que he dicho yo de Savarino, y ese nivel que vive con el Botafogo, sin tomar en cuenta esos rumores, porque siempre que un jugador venezolano empieza a tener buenos momentos, entonces salen los medios amarillistas a decir que lo quiere el Manchester El Real City, Madrid, lo quiere el el Real Real Madrid. Madrid, lo quiere el Barcelona y o sea, empiezan a Y inventar termina tonterías, sí. cambiándose de equipo, pero en Brasil. Sí, no, y inclusive, escuché, tengo entendido que Sabarino ni siquiera tiene agente, es manejado por un abogado, el abogado de él es el que lleva su carrera futbolística. Entonces, más allá de esos rumores, me llama la atención que su buen momento en la Copa Libertadores, en el Brasileirao, con el Botafogo, No se oye, traduce en la selección. no lo lleva, no lo plasma en Ujú. la selección. Tiene que ver mucho con la posición donde juega, ¿no? En el Botafogo tiene mucha libertad, juega a sus anchas, en medio campo, tiene libertad para jugar como quiere. En la selección ya lo ponen más de extremo, lo ponen más hacia una punta, no tiene esa libertad que pueda tener. Claro, son esquemas distintos, son Correcto. también partidos distintos, ¿no? Porque no es lo mismo jugar un partido de liga en el Brasilerao o un partido perdón, de Copa Libertadores que jugar un partido de eliminatoria mundialista. Pero igualito la calidad está, el buen momento está. Entonces, oye, ya a mí me encantaría de verdad que podamos ver un Sabarino en la selección plasmando esa calidad técnica que está reflejando en el Botafogo, inclusive hasta sus goles, porque bueno, un jugador que hasta goles está haciendo en ambas competiciones. Entonces, bueno, ojalá pueda darme ese gusto y darle ese gusto a todos los fanáticos que alientan a nuestro seleccionado y que podamos aprovechar ese gran momento, porque este sí está viviendo un gran momento. Si me pones a mí Sí, a decir quién es el jugador venezolano que en este momento en la actualidad tiene mejor momento y valga la redundancia y lo reiterativo, es sin duda Jefferson Savarino. exactamente. Y bueno, ese buen momento también nosotros queremos que usted allí nos ayude a tener un buen momento, un buen compartir con este video con sus amigos, aquellos que les guste el fútbol venezolano y por supuesto que sigue la selección nacional para que nos apoye y también con los comentarios, con ese like que nos ayudaría muchísimo a que esta plataforma divulgara nuestro contenido a muchas más personas fiebrúos, ¿no? De la selección Vinotinto como somos nosotros y estamos trabajando con todo el cariño para todos ustedes, haciendo estos análisis que seguramente muy poco lo va a ver en algunas otras plataformas de generador o creadores de contenido. Nosotros somos un poco más prácticos, ¿no? Sí, mira, Héctor, y te voy a dar te voy a dejar un balón Me redondito vas a al pasar pie, el balón, me vas a pasar el sí, balón. te lo voy a dar rebotando. Te voy a hacer una pregunta para que lo dejamos, Hay que poner música de para que redobles. nuestros suscriptores también lo Exacto, por debatan y supuesto. lo puedan escribir sus precisiones y sus opiniones. Si Rocha Batista y el cuerpo técnico no obtienen puntos en esta doble eliminatoria, se prenden las alarmas, se cuelga de un hilo el cargo del cuerpo técnico de la selección venezolana o tú crees que esto va a seguir hasta el final y no importa los resultados que tenga. Oye, Carlos, pero por favor, vale, esas preguntas filosóficas. Bueno,
Es Mire, parte del proceso, ¿no? es Yo, parte del yo siento, proceso. mira, yo he sentido que la luna de miel que tenía el cuerpo técnico con los medios de comunicación ya no es Ya no la está. misma que cuando empezó. Ha bajado y ya empezaron a criticar, ya empezaron Sí, que a pedirle resultados y eso no ocurría cuando estábamos en las primeras cuatro fechas. ya no están hablando de que si las arepas rellenas, que ese tipo de cosas, que a él le gustan los pequeños, ya no están hablando de eso en la rueda Ya de prensa. el discurso ha cambiado. El discurso ha cambiado y hay muchos medios que están haciendo una crítica importante sobre el Como funcionamiento debe de ser. nuestro seleccionado. Fíjate, es un punto interesante para que ahí nuestros suscriptores comenten, analicen y se haga un debate allí interesante, pero yo te diría que las alarmas están encendidas aguas adentro. Ya esas alarmas están encendidas aguas adentro. Lo que pasa es que no se ha querido extrapolar mucho hacia los medios para no generar, digamos, quizá preocupación, se puede decir. Ya el Bocho está preocupado. El cuerpo técnico está preocupado porque los resultados no se están dando como se esperaban que se tenían que dar algunos partidos. Y por eso es que el Bocho está hablando de que es importante ganar ante Brasil. Yo no sé si podamos ganar ante Brasil. Lo que sí creo que es seguro que hay que ganar. O sea, hay que ganar, sea Sí, Brasil, sea Chile. es Pero por una lo menos urgencia, 3 puntos tienes que es, volver a los 3 puntos, es porque una los empates urgencia. no te van a servir de mucho ahora. Hay que sumar de a tres, eso es Hay una que sumar de realidad. a tres. Hay que sumar de a tres. Estamos en un hilo finito en este momento porque vamos a tener 2 jornadas que nos va a llevar prácticamente a lo que va a ser casi el meridiano en la segunda vuelta. La importancia de lo que tienen estas dos dobles fechas eliminatorias. Es decir, que en noviembre tú puedes quedar, fíjate lo preocupante de esto, puedes quedar fuera de repechaje o puedes estar dentro directo. Eso es la importancia. Entonces, por eso, nosotros en diciembre vamos a decir, vamos a comer hallaca o no vamos a comer hallaca. No, allá cayó mediante, Tranquilo, allá cayó mediante vamos a comer. vamos a Eh, comer, pero no. nosotros, el Bocha Batista y el cuerpo técnico no sabemos, pero nosotros Dios mediante sí vamos a comer yaca. Claro, pero la idea es comer tranquilo, a eso me refiero, ¿no? Porque no con esa preocupación de estar fuera de puesto incluso de repechaje, que sería gravísimo para, para el contexto de este tipo de eliminatorias y para el contexto de tener selecciones como Perú y Chile, que están totalmente fuera y sin ningún tipo de opción de poder clasificar al Mundial, No, o por lo menos llegar al repechaje. yo lo que siento es que el colchón se acabó. Ese colchón que tú decías, bueno, ahí tenemos un colchoncito, ahí tenemos un colchoncito. Exacto, Estuvimos cuarto en exacto. la tabla, tercero en la tabla. Ya se acabó. Y Ya, el ya no, colchón, ya, y el colchón y terminamos octavo ya. se desinfló el colchón, empezó Bolivia a ganar, empezó a hacer un fortín allá Sí, en el sí. alto O sea, de su zona geográfica y bueno, nos complicó la existencia y ahora es bueno, que, tenemos que estar debatiéndonos con Bolivia, Paraguay por un cupo, bien sea por repechaje o por clasificación directa. sí, es que Bolivia terminó siendo, es hoy día el outsider, que estaba a 3.600 metros, cambió la localidad, 500 metros más de altura, y ahora mira dónde está puesto en la tabla de clasificación, ¿no? Y ahora Es tenemos así. que contabilizar a Bolivia, que es algo que no estaba en el paquete, ¿no? Claro, pero tenemos que contabilizar a Bolivia porque nosotros no estamos haciendo los deberes de sumar de a tres en nuestro territorio. En nuestro feudo. Porque Así, si nosotros hacemos respetar la casa, como lo está haciendo respetar Bolivia, la historia fuera otra. así es, así es. O dejar de los empates en casa. Hay que sumar de atrás en casa. Eso es que ¿Eh? nosotros no estamos sumando de a tres, eso es lo que estoy diciendo. Si nosotros no estamos teniendo la victoria, porque sí, Y cómo Maturín se está ha invicto, dado. sí, pero por empate, claro, por empate. Entonces, Y ante Uruguay le tuviste que haber ganado, vamos a estar claros, ya. No digo más nada, vamos a estar claros. Para cómo vino Uruguay con el equipo que vino Uruguay. Pero sí, bueno, sí, bueno. bueno, Pero pero estamos allí Con Argentina también a lo mejor la cancha también con nos ayudó. Argentina. Entonces, Sí, también nos ayudó, también nos ayudó. Pero bueno, pero bueno, coméntelo ahí díganos su opinión, Carlos, amigos de Conectados Vinotinto. Un gusto, Carlos. Nos vamos a ver la próxima semana con la previa de el así es, juego ante Venezuela-Brasil. así es. Dios Justo. mediante, un gusto, un placer estar con todos ustedes. Den sus opiniones, conéctense, estén pendientes de nuestras informaciones y bueno, aquí seguimos y ojalá
podamos preparar un buen camino para lo que se viene, ¿ok? De nuestras informaciones y de las redes. Recuerden, estamos también en Instagram, en Facebook y, por supuesto, en esta plataforma de YouTube. Nos vemos en una próxima edición de Conectados. Vino Tinto, chao.